50%, y estos son datos de la OMS, lo planteaban ustedes, de la población, o prescribe mal el medicamento, o lo tomamos mal, o lo compramos en el lugar inadecuado. Es importante ese número, ¿no? No sé, los uruguayos cuán conscientes somos de los riesgos involucrados en esta conducta. Bienvenidas a las dos. Bueno, bienvenida. Gracias por la invitación. Creo que los uruguayos no somos conscientes, estas son cifras oficiales, estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. No quiere decir que en nuestro país tengamos las mismas cifras, pero también se desconocen las cifras desde el punto de vista oficial, o sea que claro, tampoco las podemos saber con certeza, digamos. Pero ¿quién no tiene un botiquín? De último, claro, con todo adentro. Cartera de mujer, ¿eh? Exactamente, pero no solo el autoconsumo, o sea, el consumo no responsable por parte de la población, sino también que muchas veces se prescriben mal, o sea, la OMS habla de un 50% de los medicamentos que se prescriben de forma inadecuada, ¿tá? O se dispensan de forma inadecuada o se venden de forma inadecuada. Pero eso habla de los médicos que recetan mal. Sí, quizás habla del equipo salud, ¿no? Sí, una sí, mala prescripción o medicamentos que son prescriptos cuando no tendría o no es necesario para el paciente, o el paciente tiene determinada patología y no recibe el medicamento adecuado, o las dosis no son las adecuadas para determinado tipo de población. Por eso hoy también dentro de las charlas, del ciclo de charlas que organiza la Facultad de Química, más específicamente la Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio, justamente se trajo, digamos, a un médico geriatra, justamente porque muchas veces las dosis en lo que es un paciente de la tercera edad no son las mismas dosis o no se deben administrar las mismas dosis que en un paciente adulto joven, ¿sí? Desde el punto de vista fisiológico es diferente el paciente de la tercera edad. Los medicamentos que ponen más problemas en este sentido, ¿no? Que tienen mayor riesgo ante el abuso o el mal uso. Leía por allí, bueno, ni que hablar los psicofármacos. Sí, fue una de las charlas hoy. Sí. Los antibióticos. Sí. Y bueno, y después estaba el grupo justamente de las medicaciones para tercera edad, que es entendible también. Cuando hablamos de psicofármacos, en general, eso además implica el amigo que te da la receta, O sea, implica complicidades, aún dentro del equipo de salud. Sí, aún puede pasar eso. Nosotros somos uno de los países de más consumo de benzodiazepinas, y eso alarma. Las benzodiazepinas son, por ejemplo, diazepam, clonazepam, ¿tá? El más común. Ansiolíticos. Ansiolíticos, sí. Son ansiolíticos, y junto con Portugal y otros países más, son 4 países, y nosotros estamos, digamos, como uno de los países que más consume benzodiazepinas en el mundo. ¿Sí? Ese dato no lo tenía. ¿En el mundo? En el mundo. Y esas son cifras internacionales y está Uruguay. ¿Sí? Bueno, ¿será que va de la mano? ¿De qué va de la mano? Y bueno, digamos, eso es una mala prescripción y un abuso de esos medicamentos, de esos fármacos, ¿no? Y el problema es que, por ejemplo, ese grupo farmacológico no tendría que ser prescrito en el adulto mayor, y lo es muchas veces. Y por eso hablamos hoy de esa mala prescripción en el adulto mayor de una benzodiazepina, un diazepam. Al otro día se levanta, digamos, el efecto le dura muchos días, al otro día se levanta, se cae porque está cansado. O sea, obviamente fractura de cadera, con lo que implica una alta morbimortalidad. Entonces, eso realmente es alarmante, ¿no? Y eso ya está comprobado a nivel mundial, y también acá los geriatras hablan justamente de no administrar. Y cuando llega a geriatría, yo creo que en lo que es la población vulnerable, como la tercera edad, tiene que ser un geriatra que lo mira en forma integral al paciente, ¿no? Porque si no, el paciente va por distintos médicos y tenemos una atención fragmentada. Entonces va al cardiólogo, el viejito, le receta algo para el corazón, va al psiquiatra, algo para, digamos, la depresión. Entonces ahí lo que tenemos es que nadie le pregunta, digamos, al otro médico qué se prescribió. Entonces tenemos que sale con una bolsa de medicamentos, ¿tá? Y bueno, eso los consume, y bueno, es el geriatra, ¿tá? El que tiene una visión integral de los medicamentos, el que tendría que prescribir mucho. Lo ideal sería que la atención fuera multidisciplinaria siempre, ¿no? Obviamente. Pero es entendible que sobre todo en la tercera. Usted viene de visita, Jorge, no le puedo andar haciendo preguntas no, ¿cómo no? muy intimidantes, pero ¿usted es lo que se automedica? No, me administro las dosis. Las adapto a mí. No, pero yo siempre digo una cosa con los médicos, que cuanto menos sepamos, mejor es. Porque despertar y llegar acá y decir el 50% de lo que uno mete adentro de su cuerpo recetado por el médico está mal recetado, asusta. Entonces yo voy a tratar de no escuchar eso, decir no me escuché. Pero lo que sí me parece muy atendible, y es lo que nosotros debemos hacer foco, es en los psicofármacos.
Los psicofármacos debemos hacer foco, porque eso habla, y más si somos los primeros en el mundo. Yo no tenía ni idea, pero supuse que podía haber algo de eso. Ninguno de nosotros, de los que estamos acá, pidió para venir a este mundo. Ninguno. Y ninguno de los que hubo antes tampoco pidió. Pero mientras los valores de una persona, mientras lo más codiciado, lo más, vamos a decir, ¿preciado? lo más preciado, ahí está, de una persona siga siendo la capacidad de obtener materialmente, no vamos a salir de ese índice. No vamos a lograr salir de ese índice. Porque en un momento la sociedad y los que estamos todavía, además haciendo actividad política, tenemos la obligación de preguntarnos ¿para qué vinimos aquí? ¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Vinimos para qué? Para ser libres, para ser felices, para intentar ser felices, para realizarnos. ¿Y la realización qué es? ¿Acumular bienes? ¿Tenemos frustración? Habla de una sociedad frustrada. ¿Y dónde está la frustración? ¿En el que no llega porque el 75% de la gente en Uruguay gana menos de 15.000 pesos o en el otro? El que no pueda obtener más. Bueno, es una discusión filosófica compleja, sí, pero no olvidemos que muchas veces la depresión, esto debe ir de la mano con el índice de suicidios, donde también ranqueamos altísimo. Bien, pero todo eso, a ver, muchas veces tiene explicaciones clínicas que no pasan por la lógica o el razonamiento, ¿no? Eso hay que saberlo. Pero además hay una encuesta, por ejemplo, la encuesta de consumo de drogas del 2016 habla del consumo de psicofármacos, que es más alto si se consulta, creo que la pregunta era qué tipo de droga ha consumido a lo largo de su vida. Bueno, ha consumido a lo largo de su vida psicofármacos. Es más alta la respuesta que marihuana, ¿será que faltan campañas? Pero sin embargo no se ve, Victoria, allí una diferencia en cuanto a nivel socioeconómico, lo que usted señalaba. O sea que el problema no es de que consumen psicofármacos los pobres o consumen psicofármacos los ricos. No. Hay un tema que es mucho más profundo que esto. A mí igual me preocupa mucho más porque hablamos de que psicofármacos sin receta consume un 20 y algo % de la población. Me preocupa mucho más lo que ellas planteaban, que tiene que ver con lo que usted no quiere escuchar. Yo sí lo quiero escuchar y quiero profundizar en eso. ¿Qué pasa que los médicos no pueden recetar algo que en definitiva me haga bien, que es en lo que yo confío cuando voy a una consulta médica? Pasa que no consultan la historia clínica, pasa que hay intereses de determinados laboratorios de imponer determinados medicamentos. ¿Cuál es la explicación que ustedes tienen respecto a esa situación? Bueno, sí, yo también es algo que quisiera escucharlo del 50%, pero no es para sentir o atemorizar a la población, simplemente es para tener las cifras que no tienen por qué ser las nuestras de nuestro país, digamos, pero son de la Organización Mundial de la Salud. Entonces las tenemos que tener en cuenta, ¿tá? Tenemos que tener en cuenta porque todos, y hasta la propia población, digamos, somos pacientes y estamos integrados en el sistema. Y bueno, no pasa a echar la culpa a un profesional de la salud. Todos tenemos que conjuntamente trabajar, digamos, y todos somos culpables, porque el autoconsumo también es de cada uno de nosotros. Entonces creo que no es, o sea, porque cuando habla la OMS habla de prescripción, dispensación, en las cuales estamos involucrados los químicos farmacéuticos, sí, y venta, o sea que yo creo, o sea, no solo de los laboratorios, estamos involucrados todos. Estamos la autoridad sanitaria, los laboratorios, los profesionales de salud y el propio consumidor en este problema, ¿tá? Entonces, que es un problema de todos y no es buscar culpables, sino tratar de trabajar en forma en conjunto para revertir esto, que no tiene por qué ser las mismas cifras. Sí sabemos que el consumo de determinados medicamentos es muy elevado. Y como ella decía, la parte de un antidepresivo es cómo lo consumimos, porque los antidepresivos son para la depresión mayor, ¿tá? Entonces, la gente a veces no quiere sufrir, porque no estamos acostumbrados o no nos gusta sufrir, a nadie le gusta, pero la muerte de un familiar, por ejemplo, vamos a un psiquiatra y vamos a salir con un antidepresivo. Y eso no está bueno. No está bueno porque capaz que no es una depresión mayor, tenemos que llevar el luto, tenemos que nosotros mismos... Aprender a manejarnos con las emociones, ¿no? Pero espérenme, una pregunta cortita, sí, porque esto es interminable, si seguimos no. Pero a ver, ¿quién manda? ¿Quién tiene la última palabra cuando un paciente tiene un problema X? El remedio que se le va a dar a ese paciente, el medicamento, ¿lo indica el médico o lo indica la industria farmacéutica? ¿Quién pesa más? Bueno, supuestamente lo tiene que pesar más la prescripción médica. ¿Y en verdad? Obviamente hay una gran, digamos, impulso de la industria farmacéutica, obviamente, para que se consuman determinados fármacos o los últimos fármacos que salen al mercado. Y obviamente eso crea mayores demandas, ¿tá? Y también la población quiere
O sea, utilizar lo último que sale al mercado, el último medicamento. Y eso es propaganda, obviamente, excesiva, y de la industria, obviamente. Pero tenemos que darnos cuenta que muchas veces los medicamentos viejos son los más seguros, porque es los que tenemos más conocimiento. Y eso también hay cifras, que una vez que salen, se comercializan los medicamentos, la tercera parte de los mismos se sacan del mercado a los 5 años, por problemas de reacciones adversas. O sea, es mejor el que está... El viejo conocido que nuevo por conocer. Exactamente. Y no quiero decir nada contra la nueva tecnología, los medicamentos nuevos que tantas enfermedades han, digamos... Internet. ¿Usted se ayornó con la tecnología? Sí. ¿Está bien ayornada? Sí, está bien ayornada. Yo no, así que... Pero entiendo que es una nueva generación donde la información, ¿no?, la tiene así, en un touch. Ni siquiera es apretando nada, es digital. Porque eso debe tener mucha incidencia, imagino, en esto de la automedicación, ¿no? ¿O no? Sí, pensando un poco en lo que decía la colega, yo creo que el médico de alguna manera se ve presionado por el pedido del paciente, que considera por diversas fuentes de información. Sí, o porque leyó, se enteró, le dijeron. Ahí está. Ahora predomina mucho la Internet, ¿verdad? Y en Internet hay mucho, ¿sí? Y hay que saberlo interpretar, hay que ver cuál es la fuente y si corresponde o no a la situación que uno está viviendo. Entonces, a través de diferentes fuentes de información que pueden ser tan cotidianas como los síntomas que tenían el vecino y cómo fue medicado, o la familia, que el paciente ya va al clínico con una posición de esto debe ser lo que a mí me tienen que medicar. Entonces, yo entiendo la posición del médico, que tiene que estar muy bien plantado y muy seguro para decirle a ese paciente, aunque pierda el paciente, que este medicamento no se lo va a recetar. Entonces, yo creo que es la posición que todos nosotros buscamos en el médico que prescribe, pero entiendo que es también una responsabilidad nuestra la de educación de la población en general y cómo se usan los medicamentos. Y en eso es que estamos en estas jornadas de extensión de la Facultad de Química. Es decir, nos interesa llegar a los estudiantes, nos interesa llegar a los profesionales y nos interesa llegar también al público general con mensajes muy sencillos respecto a cómo tiene que tomar los medicamentos, sin hacer consideraciones, ¿sí? Es decir, más allá de lo que es nuestra experiencia, sí utilizando todas las fuentes serias de cuál es la prescripción en otros lados del mundo, cuando nosotros no tenemos datos tan precisos, ¿verdad? Entonces, sí, tomar conciencia del problema, tomar conciencia de las consecuencias y aconsejar, formar opinión y aconsejar de cuál tendría que ser lo que la población general pide en una consulta en la farmacia. Sí, en realidad yo me imagino que hay mucho que está fuera del control de cualquiera de nosotros, del ciudadano, del paciente, que está en manos de la industria farmacéutica, de los médicos, de la salud en general. Pero podríamos arrancar con el confiar en el médico y no automedicarnos, ¿no? Que es algo tan natural. ¿Ustedes lo hacen? No. ¿Ustedes? Espera que tengo que ir a tribuna. ¿Ustedes lo hacen? ¿Se automedican? ¿La automedicación? Sí. Así sea una gripecita, no importa, no te estoy hablando de grandes medicamentos ni... Sí. Convengamos que sí. De hecho, hay todo un tema también con el tema de las plantas medicinales, ¿verdad? Y cómo interactúan con los medicamentos, que me parece que es una de las cosas que también a veces falta a la hora de, en esa atención integral que supone también la integralidad de toda la medicación, tener en cuenta si te tomaste un té la noche anterior, por ejemplo, ¿no? Sobre todo para determinadas poblaciones. Ahora, de todas maneras, yo creo que hay un concepto que es nuevo dentro de la medicina y sobre todo para el Uruguay, que es cambiar ese concepto de paciente a pasar a ser un usuario y por lo tanto un usuario informado, ¿no? Que presta el consentimiento cuando está informado. Y la pero viste el paciente que describía nuestra invitada, el que ya llega con el librito estudiado, cree que tiene tal cosa y que se cura de tal forma. Yo creo que eso le ha hecho bien a la medicina y a la prescripción de los medicamentos. Yo en eso no lo veo tan malo. Yo creo que por más que haya visto una página de internet que lo habrá visto con las posibilidades que tiene y seguramente no tiene toda la capacidad de saber si esa página está autorizada por el Ministerio de Salud Pública o si es la verdad, me parece que genera una duda legítima en el usuario que se la puede trasladar al médico y que el médico, en eso que planteaba usted, que se planta firme y dice no es tu caso,
caso, no es el medicamento que corresponde, me parece que es como la nueva vía de comunicación con el usuario y no con el paciente. Lo que sí me preocupa, lo que sí me preocupa también es que muchas veces la población no tiene acceso a determinados medicamentos porque tienen un costo elevado y se recurren a otros medicamentos que por razones de costo, no pueden acceder. Sí. Bueno, yo también soy de las que googlea y llega con todas las dudas ya el consultorio. Pero lo que quería destacar es otro dato que la Organización Mundial de Salud también resalta, que más de la mitad de los países no tienen políticas básicas que promuevan el uso racional de los fármacos. Y eso me parece... No hay campañas de información, claro, no hay... Y estamos hablando de políticas básicas. Me parece sumamente importante por el hecho de que no solamente nosotros tenemos que tener un uso racional y consciente de los medicamentos, sino que también cuando uno acude al médico, que te hagan un análisis integral de la historia clínica, pero también de lo que decía un compañero, de cómo interactúa con todo el contexto actual que tú tenés. Bien, Fede. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones, varias puntas que van con el tema del medicamento. Una es que desde que se ha instalado el médico de cabecera, sobre todo para determinada población, tiende a mejorar un poco la atención, o debería mejorar. Que falta un montón, falta un montón. Campañas para que los usuarios sigan la prescripción médica en la televisión, ahora creo que hay menos, pero hace tiempo que andan circulando. El otro problema, y quiero aclarar que yo defiendo la consulta médica... ¿Alguien vio campañas de uso responsable de medicamentos? Estamos viviendo en otro país. No estatal, de firmas de medicamentos, no quiero decir los nombres, pero que te venden el producto, pero eso es otra cosa. Eso es educación. Eso es publicidad. Pero establece... debe estar reglamentado, digo, al final de la publicidad. No hay una publicidad que diga, usted debe controlarse a la hora... No, bueno, está bien, déjalo terminar. Bueno. El otro tema que tiene que ver es con lo que la mayoría de los trabajadores en Uruguay gana nominal 16.000 pesos, el 66% de la población. Yo estoy hablando de un jornal líquido en la mano, que es el que puede usar para atenderse, para comprar medicamentos, de 550 pesos. Con esos 550 pesos, un trabajador cuando se enferma tiene que pagar. Va al médico, en el médico no hay número, por lo tanto tiene que pagar orden de urgencia, 450 pesos, varía y hay lugares, yo hablo de la que yo estoy, y que hay muchos más. Después tiene que pagar ticket de medicamento, 250 pesos. Y si le mandan un examen de laboratorio, uno solo, no varios, otros 450 pesos. Y encima, el médico en realidad lo que hizo fue muchas veces mirarlo, decirle, sí, tenés la garganta roja, 600 pesos de este antibiótico. ¿Qué hace la mayoría de los trabajadores que está mal? Que encima, como queda certificado 3 días, no es que los trabajadores se certifican para cobrar en el BPS, porque el BPS no paga los primeros 3 días, y los médicos en general certifican esos 3 días, que son el periodo que es contagioso. El trabajador termina diciendo, gasto los mismos 600 para hacer fila, para pagar 3 jornales del sueldo, para que le digan que tiene que tomar el mismo antibiótico todas las veces, todos los años que se ha enfermado, termina recurriendo a que toma. Que está mal, pero es una realidad que la mayoría de los trabajadores le ocurre. Yo no sé con qué se gana eso, es absolutamente así, pero con qué le ganamos a eso no lo sé. Yo sé que tú querías hablar, no es personal, tenemos que hacer una pausa. ¿A la vuelta? Sí, ya venimos.